Esto y Les Fartures, con David Castañón. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces y nunca es para tanto. Lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre. Solo un sobresalto me recuerda que soy de verdad. Salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo de... Bueno, presta muchísimo conocer las historias que siempre hay detrás. Yo no conocía para nada la tarta turonesa hasta que conocí a Marcos Cienfuegos. Marcos Cienfuegos, ya sabéis que viene siempre a la radio a falar de la gastronomía de Mieres. Metióme aquello, yo probé la tarta turonesa, quedé flipado y a partir de ese momento convertíme en un fan enorme. Así que cuando nos enteramos que la Gloria iba a jubilarse, decíamos, meca, ¿y qué va a ver? Alegrámonos por los que estaban trabajando allí, pero por otro lado decimos, ¿qué va a pasar con esto? Así que cuando salió el boom que Bárbara y Adrián seguían con la Gloria, bueno, pues alegrámonos muchísimo. Pero claro, había una responsabilidad ahí enorme de ver cómo seguía aquello. Bueno, Yum Boom, yo todavía no fui, pero Yum Boom estáis en todos los yaos. Y bueno, a mí préstame que vinierais a la radio a falar un poco de la Gloria, de vuestra historia y de cómo estáis y de qué supone todo eso. Bueno, bien llegados y alegro mucho que estéis aquí. Gracias. ¿Cómo estáis? Bien, Bueno, bien, Bárbara bien. y Adrián, encantado, ¿eh? Sí, igual. Bien. Contame un poco, ¿cómo surgió todo esto? Nada, a ver, yo desde que enfoqué en el camino en que iba a ser pastelera, yo... Tú estudiaste cocina, primero en estudié ayer. cocina. Sí. Yo estudié pero cocina. ¿Tú qué es? ¿De Turón, de Mieres? Yo soy de Turón. Y es de Turón. De toda la vida. Vale. Y él también. Vale. Somos los dos. Los dos de No, Turón. Turón. El amor surgió en Turón, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Escucha, habrá lo más guapo. Claro. Hombre, va. Entonces tú decidiste estudiar cocina en ayer. Sí. Vale. Yo estudié cocina, pero tiraba por pastelería. Vale. Entonces, yo sabía que el futuro, o sea, quería acabar cogiendo la pastelería de Turón porque yo no quería marchar de Turón. O sea, tú tenías claro, porque a mí eso yo es verdad que ya leí en varios artículos y decía, pero que ya era como la ilusión de tu vida, ¿no? Sí. Esa pastelería, seguir con la Gloria. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué ibas? ¿Haciendo ahí el scouting de a ver cuándo van a jubilarse tal? No, ibas por allí? la verdad que fue un poco sobre la marcha todo. O sea, el proyecto final era ese, pero me dejé llevar. Yo sabía que ellos estaban para jubilarse, que, a ver, yo tengo mucho trato de siempre con ellos dos, entonces la verdad que fue como muy fácil. Ujú. No y llegar a algún lado que no conoces. Entonces, nada, cuando yo creía que era el momento, fui a hablar con Julio y a partir de ahí todo fueron facilidades. Y es que fue en plan, quiero coger esta pastelería y ellos querían que yo cogiera esa pastelería. Claro, porque ellos más a vosotros, siendo de allí, conocíamos de nenos de toda la vida, De toda ¿no? la vida, de toda la vida. Claro, claro. claro. Cuando eso dijo, es que yo ya había pensado que quién mejor que tú, entonces fue Claro. como muy fácil todo. Claro. Ellos querían jubilarse, Claro. yo quería cogerla, ellos querían Claro. que la cogiera yo. Escucha, pero sabiendo, claro, a ellos les tocó unos años en Turón gloriosos Sí. de todo el posigue de la minería, de gente trabajando muchísimo allí, dejando muchos perres allí, pero ese Turón ya no es el Turón que vosotros agarrasteis. Entonces, vale que tú tenías ese sentimiento y esas ganas y esa ilusión, pero y es un poco kamikaze a veces, ¿eh? Bueno, a ver, yo creo que en la época en la que estamos viviendo Asturias o cómo la gente joven o no tan joven está trabajando y está triunfando, yo creo y siempre lo creeré que haciendo las cosas bien da igual donde estés. Ujú. Y con eso, porque sí que había gente que me decía, madre, pero es que lo que tú quieres, además en Turón, yo defiendo que cuando haces las cosas bien, o sea, tengo a casa Chuchu o al California cuando abrieron la hamburguesería en Luanco, que yo para mí son como referentes de da igual donde abras, que si lo haces bien, creo que te llega. Por eso te lo pregunto, porque pienso exactamente igual, pero también hay que dar el mérito que tienen. O sea, porque estas cosas, tú abrir ahora una pastelería sería mucho más fácil si la abres aquí en Sillón, por ejemplo. Claro, a ver, también teníamos la baza de que era una pastelería que iba abierta desde los años 50, que Ujú. si estaba abierta a día de hoy y con prestigio y ya teníamos una clientela, lo que queríamos era afianzar esa clientela
y traer nuevos clientes. Vale. Claro, supongo que a la hora de el día así de la apertura, ¿no? Y de elaborar los primeros tartes turoneses, ¿no? Y tú dices, a ver, cuando tú ya estás ahí sola y estás elaborando allí, esa responsabilidad, esos nervios ahí serían increíbles, ¿no? Sobre todo con el sabor, bueno, el del tartes turoneses sí. Sí. Fue Julio aprendió a mí a hacerles. Sí. Y... Escucha, tú ya es ingeniero. A ver, yo... No, eso dijeron lo mal. No, vale. Ese salió por ahí, no. Es que yo salí, pero en una entrevista. Ya lo vi. No, Vale. yo trabajaba de técnico de calderes de gas. Bien. No, un curro guay y tal, pero bueno, entonces cuando estaba en los dos lados a la vez y bueno, fui viendo cómo iba esto y como estamos a tope y yo veo que se me da bien, porque a ver, es verdad que gusta cocinar y eso en casa, Sí. que igual va un poco ligado. Y entonces vi que se me daba bien, que me gustaba, que tal. Dije, venga, pues para adelante. Entonces ahora metíme ahí a muerte también en la pastelería. Bueno, tienes buena maestra, quiero decir, claro, tienes buena maestra. Eso, yo estoy ahí con ella de maestra, aprendiendo a tope, que voy bastante bien, la verdad. Y nada, la turonesa soy yo el que la hago, sí. Enseñóme Julio a mí a hacerla y al principio estábamos como a examen de la gente, ¿sabes? Porque Claro. típico Sí. llevan 40 años Julio haciéndola y lo típico del pueblo, todo el mundo me conoce y la gente ya... Bueno, pues esta turonesa a ver si va a ser la misma. A ver, y en la misma receta, ¿sabes? Claro. Hizo la Julio conmigo días y días. Pero oye, que yo Entonces- estoy ya imaginándome a la mítica paisano, el mítico paisano de Turón que iba a ir allí a repunar, a ver, Claro. a decir, Sí, claro. Esto cambió. Esto no es No es lo lo mismo. mismo, no. Esto- Sí, ya sí. no echa lo mismo. No, eso, Sí, a ver, y está de claro. Estos guajes modernos de hoy en claro. día ya no saben hacer las De cosas. eso hubo muchísimo. Claro, y yo claro. decía, madre, pero es que si supieran que es que la misma marca de los materiales, o sea, de las materias primas. Claro. Y durante muchos días que a veces la gente decía, estaba mejor antes. Pero si iba Julio, cuando la pastelería Claro. estaba cerrada, cela con nosotros. O sea, que no atiende a ningún tipo de lógica, ya lo sabemos. Pero esa reponer, obviamente. eso Eso hay en todos lados. efectivamente. O sea, entonces yo, afortunadamente, impusiste vos porque una de las cosas, yo probé la antes y después, y es verdad que yo no soy tan experto en tal, y yo no noto Nada, ninguna no, diferencia en absoluto, claro. De hecho, cuando a mí me la volvió a traer Marcos, ya era vuestra, y tuvo que decirme después de yo, madre Marcos, vaya rico que está esto, tío. Y tuvo que decirme después, pero mira, ya de la moza nueva que lo fai, sí. pero mira, no sabía que era tuya, Sí, Adrián, está bien. La verdad que hay una tarta muy fácil de comer y que a todo el mundo le gusta mucho. Y ahora que la estamos impulsando un poco, o sea, se incrementaron todavía más las ventas de la turonesa. Y es que creo que hay una tarta que al final gusta y a quien no le gusta mucho el dulce, a los nenos, a todo. Y una tarta fácil de comer. Pero y una tarta que lleva una auténtica institución en Turón Mieres, pero yo, por ejemplo, de Avilés y viviendo en la otra cuenca, no la conocía. Quiero decir, pasa como con tantas cosas muchas veces en la cuenca, ¿no? Yo he muy conocido allí, yo una institución, pero fuera, al resto de los asturianos, a veces no es tan conocida. Por eso tenéis un recorrido con esa tarta, yo creo que Sí. ahora que estáis dando un nuevo Sí. impulso, espectacular, ¿no? Y Sí, que- bueno, a ver, y es verdad que, claro, no la conocerán, pero hay gente, o sea, pero no yo conocía, pero sí conocía, ¿eh? Ujú. Mira, estábamos comiendo en Gijón, en un japonés allí, guay y tal, y estábamos así en una mesa que ya así de pie larga, bueno, o sea, así, y estábamos unos chavales, ¿de dónde sois y tal? De Turón, y lo primero que dijo la chavala, dijo, meca, la tarta turonesa, y no sabíamos, dije, bueno, pues mira, somos nosotros los que hacemos, Claro. flipó y tal, y empezamos a hablar de la tarta turonesa, o sea, que no oye que sea aquí la más famosa del mundo, pero que sí que se conoce por ahí algo, ¿eh? Vale. Y ahora vamos a intentar, pues, que se conozca más. Que siga más, claro. Sí. Ya sé que la fórmula ya es secretísima y una de las cosas mejor guardáis, pero ¿qué lleva? Nada, Contaidlo. mira, esa tarta yo creo que lleva como un estilo a la gijonesa, Ujú. ¿vale? A tartes de los 80. De hecho, la estética lleva una tarta de esos años, más o menos. Nada, lleva un bizcocho bien remojado y luego hay una mousse de avellana que por encima lleva una yema requemada y hasta ahí puedo, hasta ahí puedo leer. Pero la mejor definición de ella, más o menos eso. Vale. Lo guapo de la gloria es que no es solo la tarta turonesa, y es verdad que es el producto estrella, pero también vosotros quisisteis llevarlo al vuestro terrén, hacerles cosas propias y con las ideas nuevas que tú además fuiste agarrando trabajando, bueno, cuando estuviste aquí en Xixón también, bueno, pues hacer un poco lo que a ti también te presta, ¿no? Sí. Cuéntame. Bueno, cuando la cogí era lo que quería hacer, lo que pasa que no sabía si iba a poder ya tan rápido meterme en ello, pero bueno, Ujú. la verdad que sí que pude.
Y nada, aparte, bueno, de la turonesa, a mí lo que más me gusta son las masas, bollería, hojaldre. Además creo que hay algo que está muy por explotar porque se peca muchas veces de que tú cuando lo vas a comprar no lleve la calidad que debería de tener, o yo entiendo que debería de tener. Entonces hay muy buena aceptación también por eso, porque aparte de la técnica que está bien hecha, pues una calidad muy alta y algo que la gente de fuera también viene mucho buscando, pues un buen hojaldre, un buen croissant, y aparte de todo eso pues también tenemos semifríos. Ajá. La pastelería abarca un poco de todo para todos los gustos. ¿Y qué tal? ¿Los dos ahí o qué? Sí. ¿En Sí, serio? estamos los dos en el obrador. Qué guapo, ¿eh? A tope. Muchas horas allá de guayo, ¿eh? Luego tenemos, bueno, fuera hay 2 dependientes. Ujú. Está Mari, que es la antigua dueña de la pastelería, que está trabajando con nosotros, Ujú. y otra chavala. Vale. Y dentro de nosotros. La vida de... Bueno, vosotros dos sois parellas, sois... Sí. La vida del obrador es muy dura, levantarse muy temprano, vida nocturna poca, Y porque cuando la hay, muy mal al día siguiente. era lo que te iba a decir, porque luego eso págase y a lo Claro, mejor el sí. croissant no sabe igual, ¿no? Sí. Pero bueno, a ver, yo creo que cuando haces lo que te gusta y para ti. O sea, así que ahora, por ejemplo, en campaña, que sé yo, igual estamos dentro 14 horas y marcha reventado. 14 horas trabajando y tranquilamente. haciendo elaboraciones, ¿no? Claro. Ahora sí, Pero y para ti, y es lo que te gusta. Luego, además, también es muy agradecido que todo el mundo que va te dice lo bueno que está, lo guapa que está la pastelería, lo bien que supieron los pasteles que alguien llevó a la médica. Entonces, a ver, ¿y qué estás al lado de casa? Claro. Que estamos en Turón, que yo de la pastelería a mi casa tardo 2 minutos. Claro. Que conozco a todo el mundo. Claro. Entonces, Bueno, lo de conocer a todo el mundo tiene el doble, ¿no? Porque lo que vos contaba antes de que vos conocen y saben, vieron vos crecer, y entiendo que eso que para Turón también es un orgullo, ¿no? Ver que vosotros decidisteis quedaros allí y tirar por aquello, pero después también tiene el doble de mira este guaje que ayer tuvo aquí tomando algo, no sé qué o no sé cuánto, y ahora va a ponerse a tal. la verdad que no tenemos, no. Con la gente, o sea, nos Encantados. sorprendió Sí, porque, a ver, muy hay- bien, hay- ¿eh? no sé. Y hay como que hay buen feeling porque nos Sí. conocemos y un pueblo de toda la vida, Claro. Y, o sea, como de Sí, casa. sí. Pasan por ahí, ¿qué? Claro. Haciendo pastel, estás tal, no sé qué. Sí. ¿Sabes? Y entran por ahí. Y hay como muy buena casa. acogida de la gente al producto. Y luego yo un orgullo porque vosotros supisteis moveros muy bien y es verdad que la gloria era conocida, pero vosotros dame la sensación que la estáis abriendo todavía más al mundo, ¿no? Sí. Y está haciendo pues que mucha gente vaya a Turón a probar los pasteles. Sí, mucha. Y además la gente va, te lo cuenta. Claro. Nosotros, o sea, queremos crecer, no sabemos muy bien de qué manera. Bueno, poco a poco, de momento asentar lo de Turón, sí que queremos crecer, no sabemos de qué manera, pero bueno, yo creo que lo estamos haciendo bien y dando a conocer la pastelería. ¿Cuánto tiempo lleváis allí ya? ¿Llegó a...? Un año y un unos año ya... meses, así. Septiembre Eso. hizo el año, septiembre. Vale. Sí. Y el cambio, bueno, tuve ya el cambio de vida, ya trabajabas, antes ibais a Xixón, ahora Sí. lo que dices, que ganaste en el transporte, no tal, pero para ti el cambio de vida de ir por ahí a estar todo el día con los calderes y tal, cambió completamente. Cambió. Claro. Cambió mucho, claro. Bueno, y es verdad que en temporada más o menos baja, les tardes igual les tenéis un poco Sí, libres, no, ¿no? a ver. Eso. Sí, no, hombre, a ver. No, y tan esclavo. Y organizámonos bien. Ahí tan esclavo. ¿Sabes? Solo que claro, a ver, en temporada hay que dar mucha caña. Sí, ahora pero que bueno. ahora en las navidades Sí, sí. y Y es lo todo que toca. para arriba. También es verdad que en agosto, pues en Turón Eso. no hay casi nadie. Claro. Y entonces en verano trabajas menos. Tampoco voy a decir aquí que trabajas No, 14 no, horas claro. todos los días porque No, es no. mentira. No, Lo ni- que pasa ni- que ni que- empieza No, no. octubre, noviembre, diciembre, pues claro, para una pastelería son... Y que sois mozos, pero que bueno, que el cuerpo No, no, que también, el y que cuerpo tenéis que aguanta. vivir, Sí, también o no, tenéis que hombre, vivir, claro. claro. Y luego, a mí una de las cosas que yo siempre falo con todos los pasteleros y les pasteleros que venís, y que paezme tan complicado que sepáis hacer bien tantas cosas, porque claro, yo entiendo que la elaboración de un croissant no tiene nada que ver con la de la tarta turonesa ni con la de un semifrío de chocolate, son cosas distintas, ¿no? Yo creo, a ver, que ahí la base viene en una buena escuela o un buen maestro pastelero que sepas hacer de todo, porque a mí puede hacerme mejor unas cosas que otras, como a todo el mundo. Pero yo sí que considero que, o sea, yo lo que hago, lo que sale a la venta en la pastelería, todo lo hacemos nosotros. Yo no quiero nada que no se haga. Entonces, pues pueden hacerte mejores cosas que otras, pero tienes que abarcar
todos los campos, porque para mí alguien que lleve buen pastelero reside en eso. Yo creo que eso ya es la formación que tú tengas, como te enseñan a ti. Yo la verdad que la formación para mí fue fabulosa, entonces... Y otro de los problemas que también muchos me contáis a veces y que en todas estas revistas de pastelería que hay una pila de productos, de atallos para todo, que es increíble, ¿no? De todo. Y que claro, que no hay secreto, ¿no? Que si quieres hacer las cosas, tiempo, buen producto y mucho cariño. Sí, porque obviamente tú si lo quieres comprar ahora mismo en el mercado, yo creo que hay todo para comprar. Ya. Todo. Entonces yo creo que el secreto también de que la gente venga, de que te valore lo que hagas y que tú lo hagas todo. O sea, sí que te lleva más tiempo, claramente. Pero bueno, yo apuesto por eso. Claro. Y que lo tenéis todo a precios populares, porque es verdad que, bueno, sois conscientes de detalles, pero tampoco queréis... Bueno, yo lo que quiero es que la gente como vosotros se faiga rica y así igual no vamos por el camino, ¿eh? A ver, nosotros cuando abrimos había unos precios y es verdad que los elevamos un poco porque, bueno, aparte que las materias primas están carísimas. Y tienes que pagar, la vida sube, todo, la maquinaria, claro. Si hay que renovar también, tú tienes que pagarla, claro. Sí que quisimos ser muy conscientes también de dónde estábamos. A mí me interesa obviamente que venga alguien de fuera a comprar, pero también me interesa que ese señor que me viene todos los domingos a comprar una docena siga pudiendo comprar esa docena. Y nosotros en Turón hay mucha cultura todavía de los domingos docena. Entonces en el momento que tú pones el semifrío a 3 o 3,50, perdemos eso también. Claro. Ostras, vaya responsabilidad. ¿Qué sois? La única pastelería que hay en Turón, ¿no? Sí. La única. Bueno, y en Mieres hay alguna, pero tampoco... Sí, en Mieres hay, pero somos la única. Así de la zona somos la única. Claro, también no hay una competencia directa en Turón. Si quieren pasteles, van a venir. Claro. Bueno, de Turón de Mieres estáis a nada. Sí, no, de Mieres sube mucha gente. También tenemos un buen aparcamiento. Claro. Porque tú puedes dejar ahí el coche, ¿sabes? Mientras coges pasteles. Entonces, oye, bueno. Claro. Y presta, porque tuvo aquí el otro día Rafa Casachuchu. Sí. Ahora estáis vosotros. Lo que yo os decía al principio, ¿no? Turón, que parecía una zona deprimida. Al final, son los de allí los que estáis apostando por, pues echar a andar aquello también, ¿no? Y poner el vuestro callo. Que vosotros, lo fácil igual sería, bueno, pues voy a formarme, mamé esta cultura que ya es maravillosa, pero aquí ya es más complicado. Y a mí que tengáis poniendo ahí ese callo, a mí yo creo que hay una cosa de muchísimo orgullo. Sí, yo creo que sí. Y además tener pues a Casachuchu también nos beneficia muchísimo, porque vas a comer a Casachuchu y de la que bajas paras a comprar unos pasteles en La Gloria. Yo creo que al final Turón, que consiga tener un restaurante como ellos y una pastelería como la nuestra, y un orgullo. Claro. Bueno, y les tortillas, ¿no? Que también las tortillas de Turón son famosísimas, que va todo el mundo a comer tortilla allí, que yo nunca, siempre que llegué ya no la había. Sí. Yo no agotóse. Y yo cago mi manto, ¿pero qué pasa aquí? Sí. No sé, pues Turón al final siente casi como un destino gastronómico. Sí. A ver, está muy bien ubicado también, o sea... Sí. Tienes que ir a algo, que yo lo entiendo, que si no vas con un objetivo a Turón no vas a pasar el día porque sí, pero bueno, que la ubicación bueno, pero que el desvío y corto, las comunicaciones... Claro. Otro día, por ejemplo, iba para una... que dice, vivo en Avilés, porque te lo cuentan, y voy para Valladolid, o sea, vivo en Valladolid, tengo una casa en Avilés, y de la que paso, cojo aquí en un la salida, Turón, pasteles para Valladolid. Claro. ¿Sabes? Que al final, oye, está de esa mano, pero a la vez está a mano. Claro. Dentro de toda esta... Entiendo que el mundo de la repostería es un mundo que continuamente se está renovando. Entonces, vosotros tenéis que convivir entre dos mundos, entre el mundo muy, muy, muy tradicional y luego a la vez entiendo que para la gente más mozo, público nuevo, que venga de otros sitios, también meter un poco, pues, novedades, ¿no? Eso al final, ¿qué os hace? Aparte de estar trabajando allí muchas horas, continuamente tenéis que estar reciclando, pues, investigando y probando cosas, ¿no? Que unes saldrán, otras no saldrán. Todo el rato, porque además yo tenía muy claro, quiero ir de tener siempre lo mismo. Uh-huh. También por mi trabajo, por no hacer todas las semanas lo mismo. Entonces, en la carta de pasteles cambiamos todo el día. Sí que hay los clásicos que vas a ir y siempre va a haber 5 o 6 pasteles clásicos, pero luego cambiamos los productos todo el día. Claro. A lo mejor hoy vas y hay pastel de cacahuete, pero la semana que viene hay de, qué sé yo, ¿sabes? Cambiamos mucho. Y luego ya os irán el rollo de la exclusividad, ¿no? De llegar y que ya no lo haya, que hay otra cosa.
yo creo que también eso la xente fai ganes de decir, oye, pues vuelvo Sí, sí. Ese rollo funciona muy bien, ¿no? Luego yo también me aclimato. Si yo no tenía pensado hacer esto, pero tú lo quieres, tú encárgame lo que yo... O sea, yo te lo hago. Faislo. Sí, yo eso sin problema. Vale. Y luego, bueno, ahora que vendrá lo del roscón de Reyes y esas cosas, eso ya hay un infierno para vosotros porque lleva muchísimas horas para hacer un roscón, ¿no? Que eso la gente no lo sabe. No, muchísimo. Pero igual pasáis, yo decíamelo, no me sale ahora, bueno, Berto en la Felguera, al ver, Sí. decíame, y que igual no dormimos, David. No, Igual es estamos que, 3 días y no dormimos. Yo para mí son los peores días de todo el año, porque al final tú tienes esas instalaciones que tienes, con las que todo el año vas genial con esas instalaciones. Yo tengo una fermentadora y es grande, pero voy genial con ella. Pero claro, cuando llega el roscón, entre roscones de hojaldre, roscones de bollo, fermentar, cocer, guardar en nevera, porque eso ya es una locura. Horrible, son ¿no? 3 días que vives allí, hazles cremes, que enfríe la crema. Esos días son matadores. Bueno, pero nada, vésete contento, Adri. Sí, estoy encantado. Yo estoy encantado. Bueno, oye, a mí préstame porque hay una historia muy guapa, ¿no? Pero bueno, las historias guapas al final tienen que estar refrendadas Sí, porque no, la claro. gente apoye, pero claro, también porque te rico. Y yo creo que aquí está dándose el 3 pates del talluelo, están furrulando muy bien. Vosotros venís con una ilusión enorme, tenéis el talento descomunal, la capacidad de sacrificio que también es importante. Pero el pueblo también responde y luego vosotros también venís con ideas nuevas y con la idea un poco de abrirlo también al resto de Asturias, ¿no? Yo creo que se está juntando todo. Claro. Al final, o sea, cuando alguien dice vaya pinta por redes sociales, es que yo sé que no hay mejor marketing que vengan y que lo prueben, porque Claro. yo sé que está bueno y que van Claro. a querer repetir, sumado a que sacrificamos muchas horas, que la gente que responde es que se está acomodando todo lo que se tiene que dar. Claro. Bueno, luego tenéis ahí yo quiero lo mucho, tenéis ahí un embajador también, a Marcos Cienfuegos, que, Sí. que Sí, es siempre un que tal va... Mira, esta semana todavía Sí, sí, sí. compró Un un fenómeno. cuanto. Sí, sí, sí. Sí, un fenómeno. La Además, que tarta muy turonesa majo. va siempre ahí, Sí. para él lleva una bandera. No, y ahora cualquier cosa que tal, enseguida me llama Barbarina, ¿podrás hacerme no sé qué? Digo, Claro. sí, hombre, sí. Claro, bueno, que lo que falamos siempre, ¿no? De xente de allí apostando por lo de allí, que eso Sí, es lo sí, guapo. sí, en la eso vida, también claro, fue claro, muy, claro. muy importante y mucha gente que a lo mejor trabajaba fuera o tal, cuando abrimos empezó a llevar los productos, amigos también que trabajaban en empresas grandes. Luego Una también docena tenemos... ya, prueba Claro. luego gente que sí. Ahora hay trabajas que ahí. hablar con los Sí, sí. Rafas y con Natalia. Oye, hay que dejar de hacer los postres y No, la verdad que no meter tenemos una queja cartina, con ellos. Meter una cartina. No tenemos queja. Natalia también, que anda ahí en el mundo de alta cocina, nada más que tiene algo, Bárbara, prepárame tal. No, Claro, no, ahí, claro. la verdad que íbamos muy bien con ellos y nos hicieron mucho bien, vaya, para esto. ¿Cuántos años tenéis por casualidad? Más o menos, para que se sepa. Yo 36. Bueno, bien. Y yo 30. Vale. Sois muy mozos. O sea, ¿tú sabéis el orgullo que supón que gente así siga apostando por pueblinos en Asturias? O sea, y es maravilloso. Yo la verdad que estoy encantada en Vale, Turón, ¿eh? vale. Y por ejemplo, mira, Julio, el que lo tenía antes... Escucha, y un sitio guapo, o sea, para vivir. Y porque siempre la gente dice, y que aquello todo es muy feo. Yo, si eches 2 minutos arriba, que yo toco esto, sí, es verdad, yo toco esto, eches 2 minutos para arriba, estás en medio de la nada, en un sitio Sí. maravilloso, Es que- rodeado de y naturaleza. si coges ¿eh? el coche media hora estás en la playa. Eso ya. Esa es la realidad. No, y además yo no creo que o sea, que para triunfar o para vivir bien o tal tengas que marchar para una ciudad, no creo, o sea, cero. Yo al final soy de allí, somos de allí, vivimos allí, tengo a la familia allí, tengo a los amigos allí. Qué mejor, Julio, el que tenía antes la pastelería, pasa todos los días a Venos y si necesitamos cualquier cosa, entonces esa familiaridad la pierdes. Claro. Y eso dígote yo, que volví a Viles de la Cuenca y no lo hay en las ciudades ya. Es que yo- Eso perdióse. Claro. Esa solidaridad, ese apoyarse entre unos y otros. Y eso, ese trato con el cliente. Eso. Además, jolín, yo trabajé en Gijón, en Mieres y ahora trabajo en Turón y veo un cambio de cada sitio en el que trabajé Ujú. y esa familiaridad que hay en un pueblo creo que no la hay. Y sois mejores personas. En la Cuenca Minera, esto hay que decirlo abiertamente al resto de los asturianos, que hay muy buena gente en todo el mundo, pero la Cuenca Minera abiertamente sois mejores personas. Hay ese rollo de apoyamos entre vosotros. Sí, de, muy cercano todo. Muy Sí, cercano. sí. Y Es todo muy verdad. normal. O sea, Sí, si sí, pijáis, sí, no sí, pasa sí. nada. Y si tengo Digo, que meterte un tengo bofonazo, sí, te sí, lo digo. sí, Y no sí, pasa tal nada. cual, tal cual. Ya está. Sí, Y tan sí. amigos. Eso.
de verdad. Y lo de, no, mira, yo no tengo esto, pero dad la vuelta aquí a la esquina, que Sí, tienlo él. claro. Esas cosas de solidaridad, de apoyarse unos a otros, yo eso ya no lo veo en las ciudades. Y además que es muy sano, porque Claro. si a mí me vienes a buscar algo que yo no tengo, pero lo tienen al lado, mucha gente viene a buscar pan. Pan, sí, el Claro. pan. No, pues mira, sube un poco más arriba, que ahí tienes pan, yo no tengo Claro, pan. claro. Y la de la panadería, o el de la panadería, Claro, va a hacer es lo que al mismo final contigo. es sano. Claro, claro, esa vida. Bueno, pues nada, ya tenéis un debe. Tenéis que ir a Turón, tenéis que ir a conocer la Gloria, tenéis que ir a probar la tarta turonesa a los que no la conocéis y los que ya la conocéis tenéis que probar el resto de cosas que fan Bárbara y Adrián. Bueno, estáis ahí en la carretera En la general, en la sí, de la general que de ahí de bajas. Turón, o sea que Subes por un lado y bajas por el otro. O sea Vese que bien. cuando bajas, ahí estamos. eso. Sí, sí. Vese bien, hay que pasar por ahí sí o sí. Sí o sí. Muchas gracias y nada, vosotros. tenéis que volver en algún momento para ver cómo va esto y los infinitos planes que sé que tenéis por ahí. Así que iremos falando. Un abrazo fuerte, muchas Un gracias. abrazo, gracias.